¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Gracias por participar del Congreso y de este panel, que para este es un panel que se repite casi todos los congresos, porque el hablar del periodismo local, hiperlocal, es muy importante, no solo para quienes realizan periodismo, sino también para las comunidades donde están estos medios. ¿Y por qué lo digo? Ayer Paula, cuando arrancábamos el Congreso, nos hablaba que la mitad de los municipios o departamentos, depende de la provincia, de la Argentina, son desiertos informativos. ¿Qué quiere decir? Que en la mitad de los municipios y departamentos de la Argentina o no hay un medio local o no hay un periodista que pueda informar localmente. Entonces, este escenario que hoy lo podemos visibilizar, quizás era algo que nosotros preveíamos y sabíamos, pero que ahora podemos visibilizarlo gracias a este estudio que hizo FOPEA de desiertos informativos, podemos darnos cuenta que es preocupante. Es preocupante que en estas comunidades no haya o un medio o un periodista que pueda informar. Y todos acá sabemos que gestionar un medio local es difícil. Gestionar un medio es difícil, pero un medio local es difícil. Hacerlo sustentable es más difícil aún. Muchos antes decían que hacer el digital era barato. Bueno, ya suponer que los costos de un digital son en dólares y en Argentina podemos enseguida refutar esa idea que hace quizás 10, 15 años era, bueno, no, pero el digital es más barato que la tele, que imprimir o que una radio. Pero el problema que tenemos con el digital es también que los medios locales también entran dentro de la pelea por la audiencia. Y yo quiero que hagamos ahora un simple ejercicio. ¿Pueden agarrar su celular? Saquemos el celular y vayan al sector donde están las aplicaciones. Y les voy a pedir que las cuenten. ¿Alguno terminó? Bien. A ver, ¿cuántas tienen? ¿Cuántas? 25. 42. Gastón, 64. ¿Quién tiene más? Bueno, yo tengo 96. Bueno, contra todo eso, nosotros intentamos informar. En esta pelea que tenemos los medios y los periodistas de informar, luchamos para captar esa atención. Entonces, ¿cómo hacen los medios locales? Quizás a veces con bajos recursos humanos y recursos monetarios, para poder competir contra una serie en Netflix, Fortnite, apuestas online. ¿Cómo hacemos para competir con eso? Bueno, hoy vamos a tratar de contar 3 experiencias que nos pueden llegar a dar algún tipo de idea, algún tipo de ejemplo de cómo ellos gestionan estos medios locales y pelean para poder llegar a esa audiencia e intentar no convertir sus comunidades en desiertos informativos. Lo tenemos a Federico Maya, que es el jefe de producto digital de ADN Sur. ADN Sur es un portal de Comodoro Rivadavia. También está Gabriel Bermúdez, que es de Bahía Blanca, que tiene quizás también un medio diferente desde lo local, donde está más enfocado hacia la opinión. Y vamos a tenerlo en forma virtual a Fabián García, acá de Córdoba, en redacción, que también ofrece una propuesta local, de periodismo local, en la ciudad de Córdoba y hacia la provincia de Córdoba. Y bueno, y además Fabián es una muy buena persona porque es hincha independiente. Así que vamos a empezar el panel y bueno, Fede, te invito a que empieces contándonos tu experiencia. Bueno, buen día. Bueno, estoy acá representando primero que nada a Ana Tronfi, que es la fundadora de ADN Sur y es miembro activo de FOPEA, que está
está con un problemita de salud. Pero como bien lo dijo Ezequiel, estoy a cargo del producto digital de ADN Sur. En breve contexto, ADN Sur es un medio que nació hace 10 años. ¿Sí? Este año está cumpliendo su 10º aniversario. Y a lo que decía Ezequiel de cómo un medio local compite por la atención entre tanto dispositivo, plataforma, tantas vías de desviar la atención, yo creo que la clave por ahí, en ese paso, y lo que empezamos a entender en ADN Sur hace unos años, es conectar con la sensibilidad de cada comunidad. Habiendo trabajado en medios de distinto tipo de alcance, nacionales o regionales o justamente hiperlocales, uno puede llegar a entender que las comunidades, por ahí más medias o más chicas, o de variables demográficas distintas, pueden tener una concentración por la sensibilidad de sus problemas mucho más grande que la de una metrópolis. ¿Sí? Entonces empezamos a trabajar en ese sentido y logramos bastante respuesta de la audiencia y empezamos a conectar justamente con esas necesidades de la audiencia. En particular, Comodoro Rivadavia es una comunidad con distintas problemáticas muy marcadas, muy visibles y muy expresadas por su comunidad, su gente, con lo cual es bastante simple entrar en ese caudal de atención, y eso es lo que fuimos a buscar y lo que fuimos a aprovechar en su momento. A ver, ADN Sur es una estructura que, digamos, se creó para un escenario de pandemia, por ejemplo. Cuando llegó la pandemia, ADN Sur ya trabajaba como terminaron trabajando la mayoría de los medios digitales, remoto. Sí, ADN Sur no tiene una redacción física, entonces esa ventaja se fue generando durante el tiempo para que cuando llegara la oportunidad siempre estuviera el equipo dispuesto. Se armó un equipo, se armó una base, se armó un muy buen equipo de gente. Comodoro tenía muy buenos periodistas digitales esperando su oportunidad, y dentro de lo que fue la clave de generar esa audiencia y de generar esa masa de audiencia que nos permitiera pelear por una sustentabilidad, o sea, todos sabemos que si en nuestro trabajo no tenemos audiencia, la sustentabilidad se complica mucho, se fueron generando oportunidades que a través de nosotros identificando esas necesidades del público pudimos crear productos que convirtieron a ADN Sur, en vez de un medio de lectura, en un medio integral. En un medio que se pueda ver, en un medio que se pueda escuchar, en una marca que pudiera estar presente, como digo yo, a veces bien parado en todas las esquinas. ¿Sí? Para nosotros la clave del crecimiento fue esa. Donde fuéramos a estar parados, donde fuera a figurar la marca, donde fuéramos a explorar, teníamos que explorar con un mínimo conocimiento y un mínimo riesgo, pero sabiendo que la clave era la medición y la clave era generar que la audiencia despertara su atención. Entonces fuimos creando productos. Creamos noticieros por Facebook, que no son noticieros porque no queremos ser un noticiero de televisión, no queremos hacer televisión, pero sí creamos un espacio de feedback con la gente. ¿Sí? Entonces la gente empezó a conectar con la marca, empezó a conectar con las caras, nos empezó a ver en la calle. Creamos, bueno, a través de experiencias de otros medios amigos que nos han dado una mano y que nos han aconsejado y que nos han capacitado, creamos un canal de vínculo por WhatsApp con la comunidad. Eso también fue otra manera de competir con la atención del resto. Y tratamos de salir de la lógica que nos imponía toda nuestra experiencia previa, porque todos veníamos de trabajar o en un diario, o en una radio, o en un canal, o en un portal de lectura, básicamente. O sea, nosotros queríamos justamente competir a través de la atención promedio de la audiencia, y lo fuimos logrando. Ahora, no siempre esos intentos se transformaban en un éxito.
a veces hemos tenido que reacomodar las estrategias, pero siempre sabiendo que la estrategia tenía que estar basada en la necesidad de los que nos veían, siempre. Hay un concepto de marketing que es outbound e inbound. O sea, el marketing creado desde la marca hasta el consumidor, y el concepto de inbound es crear el producto a través de la necesidad del consumidor. Nosotros identificamos la pregunta que se hacía a la audiencia y tratamos de responderla. No tratamos de bajarle nosotros el contenido como diciendo nosotros estamos arriba y vos estás abajo. Creamos a la par, nos sentimos parte de la comunidad, y eso creo que fue la clave de que hoy no es una cuestión de autobombo, sino de una cuestión de demostrar que las estrategias pensadas en este sentido tienen razón de ser y tienen un crecimiento asegurado. Decía, tuvimos que reacomodar estrategias, quisimos hacer un canal continuo en YouTube y nos salió bastante bien, pero nos dimos cuenta que ya la necesidad de una señal continua 24 horas con contenido muy bueno que estamos realizando, que seguimos realizando, por ahí convenía acomodarlo en una plataforma más parecida a un Netflix, a un OTT, a un On Demand, y así nació ADN Sur Más, y hoy tenemos un sector del sitio y de la plataforma digital que reúne una cantidad de contenido audiovisual que no es común ver, que tiene una alta calidad de realización, que tiene muchísima demanda y que tiene un valor que creo que es lo más importante, más allá de generar valor interno para el medio, sino de generar referencias para que se vea que las cosas funcionan. Para nosotros es muy importante que nuestro trabajo sea parte de un movimiento en general que nos lleve a todos a concebir un espacio en el cual la sustentabilidad ya no sea tan un problema, ni que nos veamos cada año diciendo cómo nos la vamos a arreglar este año. Y creo que juntando todo esto de que vengo diciendo, nosotros creemos que no hay manera, y no la va a haber, de monetizar, hacer un medio más sustentable o menos sustentable, o lograr llegar a los objetivos comerciales y económicos, sin partir de la base de que el contenido tiene que ser pensado para la audiencia, pensado desde la audiencia y con esfuerzo y calidad. No sabemos hacer otra cosa. Yo creo que con la preocupación que todos tenemos, yo no dudo que todos tenemos esa preocupación, donde no se puede sacar la cabeza hoy es de hacer algo de calidad. Y esa calidad es, primero, hoy nos requiere estar absolutamente atentos todo el tiempo, porque la audiencia va desviando su atención más rápido de lo que nosotros pensamos. Yo ayer vine a un taller acá donde pensaba que me iban a hablar de la ventana de atención de 6 segundos y ya me hablaron de la ventana de atención de 3, así que si eso no es que la audiencia cambia de hábitos, que lo es. La clave justamente para mí de entender que los que hacemos periodismo local tenemos en nuestras manos un futuro mucho más promisorio es saber que lo local es insumo básico. Lo local es salir a la vereda y ver si está rota. Lo local es saber qué pasó en la esquina de mi casa. Lo local es saber cómo está el barrio donde vive la gente que yo quiero y qué le va a pasar a mi comunidad. Y eso no lo encuentro en un canal que me habla de un choque en la General Paz. Entonces, a partir de esa necesidad, yo creo que está el futuro. Nosotros en ADN Sur creemos que está el futuro de todo lo que estamos haciendo. Y justamente, si pensamos en el futuro, no podemos aflojar en buscar permanentemente la calidad, ver qué está dando vueltas, ver, oler. Hoy las herramientas que venimos a explorar acá son invaluables, porque no nos dejan desviarnos un segundo de lo que verdaderamente nuestro mandante, que es la audiencia, nos está diciendo, y la tenemos que saber escuchar.
Bueno, hola. Fede, gracias. Bueno, ahora vamos a ver un producto muy diferente desde lo local. Tenemos una presentación, ¿no? Hay una presentación, sí. Bien. Bueno, contalo vos, cómo es tu producto, que lo conocés más que yo. Perfecto, gracias Ezequiel. Hay una breve presentación de lo que ha sido en esta historia sololocal.info, que es nuestro sitio hiperlocal del cual vengo a hablar. A ver si aprieto y hago magia, tal vez aparezca y enseguida va a aparecer. Antes haya aparecido la ciudad que nos está ocupando. Antes solamente quiero decir que el color del pullover no tiene nada que ver con la filiación deportiva de Ezequiel. Lo único que les digo, no voy a decir cuál es mi equipo, pero sí que miren la combinación. Y el resultado de mañana, en todo caso. Bien, esa es la foto de Bahía Blanca, la ciudad que está al sur de la provincia de Buenos Aires. Si quieren invertir ahí en el medio de la gran ciudad y lo que se ve en primer plano, están invitados a hacerlo. Es una foto que tiene un poco de tiempo, pero es básicamente cómo se ve Bahía Blanca desde una de las tantas miradas que tiene. En el fondo pueden adivinar ahí una antorcha, una chimenea que tiene mucho que ver también con la actividad industrial, que ha sido parte de nuestra cobertura. Ahí hay algunos números del estudio de caso que presentamos hoy, que es el de Solo Local, con su fecha de nacimiento el 1 de agosto de 2008, un poco una definición de lo que es la comunidad de Bahía Blanca que nos ha venido ocupando en este tiempo, en una comunidad conservadora, en ese momento predominantemente con medios familiares que ya habían empezado a ser absorbidos por medios corporativos, especialmente de la capital federal, ¿no? Con cadenas nacionales e internacionales que ingresaban en la televisión, en menor medida en la radio, y con un panorama de medios digitales ligados, como ocurre en gran parte de las comunidades, ¿no? A diarios, radios y televisión, y que reproducen virtualmente los mismos contenidos que ellos generan en ese formato principal y que después lo transforman en información compartida a través de lo digital, ¿no? Con ese alto porcentaje de coincidencia temática, es decir, todos hablan de lo mismo y casi de la misma manera. Recuerdo que es una foto de 2008 que en algunos aspectos todavía hoy se mantiene e incluso se ha profundizado a partir de este fenómeno de que los gobiernos van creando sus propias agencias de información y entregan productos masticados y terminados para que los medios los reproduzcan así tal cual están, ¿no? Incluso hasta con errores de origen y no como en las transmisiones de televisión que por lo menos aparecía la falla de origen indicada. En este caso el copiar y pegar se veía mucho y todavía se ve. Y con un dato que fue el que nos dio la pauta, ¿no? La presencia creciente de los vecinos en las redes sociales, vecinos que estaban en alerta exigiendo un mayor control social y con mucho activismo a través de la web, que es el campo fértil en el cual empezamos a sembrar con Solo Local allá por 2008. Bueno, ahí la chimenea que yo les decía está en primer plano, no siempre está así, pero en general se producen incidentes de ese tipo y que era uno de los temas que veíamos no aparecía detallado e informado en esa agenda que nos encontramos cuando nacimos como sitio, ¿no? Ahí tenemos una fotografía de qué era lo que entendíamos reclamaba la gente en ese momento y nos daba la posibilidad de salir con un medio hiperlocal a contar lo que pasaba, ¿no? Que los gobiernos no escuchaban los reclamos, ya sea el gobierno local o el gobierno provincial que tiene una representación, gobierno provincial que tenemos a 700 kilómetros de distancia en cuanto a la decisión, ¿no? La Plata es la capital de la provincia y un gobierno nacional que también está a una gran distancia y eso se veía, ¿no? Medios sin recursos, tiempo o voluntad para investigar, es decir, para profundizar e ir a las temáticas que preocupan y tratar de explicarlas desde el origen, ¿no? La corrupción también muy fuerte y muy poco explicada. Los mensajes no eran respondidos, ¿no? Más allá de lo que podía ser un llamado a un canal de televisión para registrar un bache o un semáforo que falta o alguna acción que se venía reclamando y que no existía. Bueno, teníamos ese diagnóstico de que los
vecinos no solo no eran escuchados, sino que no tenían espacio para opinar, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a conformar nuestro medio con las características que un poco aparecen ahí, ¿no? Noticias básicamente recabadas a partir de fuentes digitales. Esa fue nuestra premisa desde el comienzo, ¿no? Cada cosa que contábamos tenía su sustento en un respaldo digital que fue variando, ¿no? Desde archivos de texto hasta después cada vez más imágenes, mucha hipertextualidad, ¿no? Y con un rastreo diario sistemático que hacíamos en la web a través de 12 horas, 2 veces al día, como para, con palabras clave, después en la charla que haremos con los colegas y con Ezequiel seguramente abundaremos en esto del SEO, ¿no? Como lo podemos llamar, algunos hablan del gobierno de los SEOs. Bueno, hoy a los medios digitales nos gobiernan los SEO, ¿no? Con S, y después seguramente hablaremos un poco por eso, ¿no? Y con ese método que parecía bastante rudimentario y que partía de simplemente poner el término Bahía Blanca en todos los buscadores que existían en ese momento, especialmente Google. Bueno, a partir de ahí empezaron a aparecer, ¿no? Y ahí van a ver citados algunos ejemplos de producciones que comenzamos a dar como contenido en nuestro sitio, ¿no? Lo que les decía, las crónicas que contábamos respecto de lo que pasaba en la ciudad, todas respaldadas con documentos que fueron variando en formato y que encontrábamos en la web, ¿no? Muchas veces en la web profunda, que requería una investigación o una profundidad en cuanto al rastreo que llevaba tiempo, ¿no? No es tampoco quedarse simplemente con el primer enlace que encontramos y que alude a Bahía Blanca, sino que a eso tratábamos de sumarle otros campos de profundización, ¿no? Así aparecieron las otras variantes que ven ahí, y también con la premisa de compartir los recursos, ¿no? Que si nosotros hallábamos alguna planilla de cálculo o elaborábamos alguna planilla de cálculo, como vamos a ver enseguida algunos ejemplos, que esa planilla de cálculo estuviera disponible para que cualquiera la pudiera no solo ver, sino acceder, ¿no? Hay una diferencia ahí entre estos términos que a veces se utilizan como coincidentes o como sinónimos. No es lo mismo ver que acceder, ¿no? Ver hoy prácticamente puede todo el mundo, no todo el mundo puede acceder. ¿Qué significa acceder? Sino trabajar sobre ese documento, darlo vuelta, a partir de ahí agregarle valor, es decir, sumarle otros datos que uno mismo pueda surgir, y esto dejarlo abierto a esa comunidad que estaba cada vez más interactiva, ¿no? Y así aparecieron, por ejemplo, una nota que está citada ahí, histórica, respecto de la revisión de lo que fue el periodo de la dictadura en Bahía Blanca, con mucha participación civil en distintos organismos, ¿no? Bueno, con las redes sociales, no en su apogeo como es hoy, pero sí empezando una parábola ascendente, ¿no? Con lo que les decía, la comunidad que estaba reclamando ser escuchada y ser no solo escuchada en base al reclamo, el pedido que estaba haciendo para encontrar esa solución, sino dar su visión respecto de lo que estaba pasando en la comunidad. Y así las redes sociales empezaron también a aportarnos materiales para notas en nuestra categoría de noticias, ¿no? Y una particularidad que se ha mantenido hasta hoy, más allá de que el sitio ha ido cambiando en cuanto a su contenido y su intensidad, comenzó con un sitio de actualización diaria, nunca más allá de 2 o 3 noticias, porque cada una tenía un proceso de elaboración muy intenso, ¿no? Que llevaba varias horas, y después, bueno, fue pasando a un ritmo más pausado, semanal, ¿no? Y hasta, bueno, en lo que está convertido hoy, que después vamos a comentar un poco el tema de la opinión. Pero ya en ese momento comenzamos a darle espacio a artículos, ya sea de información o de opinión, que nos acercaban usuarios, ¿no? Usuarios a los que nosotros teníamos posibilidades de chequear, como para saber a quién le estábamos dando espacio, mínimamente con una identificación para sumarlo a la comunidad y así aparecer esos contenidos, ¿no? de denuncias sobre el estado ausente en algún barrio, en algún servicio, en algún espacio que no se lo veía. Y también el segundo enlace tiene que ver con el ámbito judicial, porque nuestro medio tuvo una fuerte inserción en ese ámbito a partir de que empezó algo que hoy se ha profundizado, pero que tiene todavía algunos límites, que es la difusión de
documentos por parte de la justicia en cuanto a fallos, decisiones procesales, ¿no?, que van marcando el camino para la sentencia final. Bueno, logramos a partir de nuestro proceso de búsqueda muchísima información que había en ese momento y que se fue expandiendo respecto de cómo contar historias judiciales a partir de esos documentos, ¿no? El desafío fue encontrar y mostrar aquello que estaba oculto y ponerlo en contexto. Ahí hay un par de casos citados. El primero tiene que ver con una situación que tuvo repercusión nacional, que fue que encontramos que el intendente de Bahía Blanca, que durante varios días se había estado mostrando a través de diversos medios, que como yo les decía temprano, reproducían sin ningún tipo de buceo ni de interrogante el material que enviaba la municipalidad, que eran imágenes, eran textos, imágenes que iban a la televisión, ¿no?, donde se lo veía siempre al intendente en un día distinto en una obra, al otro día en otro lado, y así, ¿no? Bueno, fuimos viendo en esos días que, mientras tanto, no aparecía, o sea, nadie lo veía, sino a través de esas imágenes, ¿no? Y bueno, empezamos notando que en todas las imágenes aparecía con la misma vestimenta. Las actividades que aparecían al aire libre siempre estaba nublado, ¿no? Y iban pasando los días y seguía el interrogante. Había muchos reclamos en el puerto, en el centro, manifestaciones que se desarrollaban para pedir determinadas cuestiones y el intendente no se veía. Aparecía citado en los medios más importantes de la ciudad como que daba respuestas y nos iba creando esa duda a quienes paralelamente, más allá del sitio, hacíamos la cobertura diaria, ¿no? Hasta que, bueno, damos con una charla que se dio en la universidad precisamente de Bahía Blanca y que un disertante que estaba invitado dice, bueno, agradezco al intendente que no puede estar acá porque está en Alemania, ¿no? Bueno, digamos que ese dato, visto en retrospectiva, nos dio después la pauta de que nuestras sospechas eran fundadas y a partir de ahí empezó una serie de revelaciones, ¿no?, que las hicimos desde el sitio y que marcaron toda una cuestión política de debate en Bahía Blanca muy fuerte, ¿no? Después el otro caso tiene que ver con una tragedia, anunciada, porque una chica de 14 años que cruzaba el Parque de Mayo, que es uno de los principales parques de la ciudad, era su habitual lugar de tránsito hacia la casa. Se le cayó una rama de un árbol encima y la mató, una chica de 14 años, una gran tragedia. Hubiera quedado en un accidente si no fuera porque empezaron a partir de investigaciones que pudimos publicar en nuestro medio, informes que estaban durmiendo en cajones municipales de un año antes, por lo menos, de que el parque tenía la mayoría de sus árboles en malísimo estado y a punto de caer, ¿no? Bueno, dio, eso sí, la causa fortuita que uno cayera sobre Dayana y a partir de ahí empezaba esa saga que llegó a la justicia y que hoy sigue todavía con algunas condenas, ¿no? Bueno, la exploración de las redes sociales que decía y la generación de la comunidad de usuarios para tenerlos como protagonistas de nuestro sitio, ¿no? El rastreo web adicional, más allá de lo que les comentaba, lo hacemos a través de esas herramientas que nos presenta Google y que nos dio, por ejemplo, la posibilidad en esa nota que aparece ahí de cáncer de pulmón en Bahía Blanca, un libro que no se conocía en la ciudad, pero que científicos de Bahía Blanca, muy conocidos, que trabajaban en institutos ligados a la universidad y al CONICET, no difundían en la comunidad, pero cuando iban a congresos internacionales los presentaban como un caso, ¿no? Y obviamente de esto nadie se enteraba en Bahía Blanca porque lo exponían a miles de kilómetros de distancia, pero bueno, encontramos que hubo registro de eso en documentos y los exhibimos, como lo mismo pasó con el estuario, ¿no?, que está muy impactado por toda la actividad industrial, básicamente petroquímica, que hay en torno a la ría de acceso. Las primeras herramientas de periodismo asistido por computadora con mucha utilización, ¿no?, lo que hoy derivado ya en el periodismo de datos. Ahí hay un tema que hoy veo de rigurosa actualidad también aquí en Córdoba, que es el tema de los subsidios para el transporte público, ¿no?, y que tardan en llegar y que por eso se explican las diferencias que hay en las tarifas de pasajeros, ¿no? En Bahía Blanca hace tiempo que estamos en el podio de la ciudad con el transporte más caro y eso que también los subsidios
lo sostienen. Bueno, y empezamos a partir de esa búsqueda a robustecer nuestros trabajos con documentos, ¿no? Y una debilidad, y que lo fuimos descubriendo a medida que veíamos cómo el medio crecía y la respuesta que nos daba la comunidad, es la migración de los sitios web oficiales, básicamente de la municipalidad, ¿no? Muchas de nuestras crónicas iniciales estaban basadas en enlaces municipales. ¿Qué pasó? El municipio fue haciendo cada vez con más rapidez la migración de su sitio, y como nos ocurre a cada uno cuando hacemos una mudanza, ¿no? Siempre nos olvidamos. En este caso no eran olvidos casuales, ¿no? Y en el medio quedaban muchos enlaces caídos, y eso nos ensució, digamos, o nos hizo perder mucho valor en notas históricas, porque aludían o remitían enlaces que fueron desapareciendo, ¿no? Bueno, a partir de que empezamos a utilizar primero algunas herramientas rudimentarias como la captura de pantalla, que todavía hoy sigue valiendo, y algunas otras herramientas que las web más profundas nos dan. Bueno, tenemos la posibilidad hoy y esto se los recomiendo, si llegan a un enlace oficial, no solo lo guarden en el enlace, sino a través de una herramienta lo puedan conservar, para que esta migración casual, que cada vez es más acelerada en los sitios oficiales, que a veces puede estar fundamentada en que van a incorporar nuevas herramientas, pero que en el medio también creo que apunta a que se complique cada vez más el acceso o se pierda información valiosa en el medio, no los sorprenda como nos pasó a nosotros en algún momento, ¿no? Por el momento, muchas gracias, y después en la charla surgirán otros temas más. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos a Fabián, que lo vamos a tener en forma virtual. ¿Cómo anda, Fabián? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo están ustedes allí? Muy bien, estamos cerquita, ¿no? Porque vos estás en Córdoba. Estoy cerca. Lamentablemente, como soy contacto estrecho de un caso de COVID, no puedo concurrir allí presencialmente, así que bueno, les pido disculpas por no poder estar, pero bueno, por suerte podemos comunicarnos lo mismo. Bueno, perfecto. Bueno, contanos un poco cómo es el trabajo del portal acá en Córdoba. Bueno, nosotros en lo básico coincide en una parte con lo que han señalado allí los colegas. Nosotros partimos de la idea, más que de pensar exclusivamente en lo que las audiencias nos demandan, en la existencia o no de determinados problemas. Hacemos una especie de, entre comillas, periodismo más clásico. Es decir, nosotros buscamos o partimos de la idea de que en cada comunidad existen temas que deben ser abordados con un grado de profundidad y con la posibilidad de ser relatados con la mayor calidad, profesionalidad posible. A partir de esto es lo que uno llama o el lado B o el lado oculto de las cosas, sean oficiales o sean privadas. Desde este lugar es que nosotros montamos la estructura En Redacción, con la idea de hacer este tipo de periodismo. A veces coincide con la agenda de las audiencias y a veces no coincide con las agendas que las audiencias tienen. Esto tiene que ver con una tensión que existe obviamente entre el mercado de la información y lo que a veces uno considera como medio de relevancia. Esa tensión a veces se resuelve favorablemente en la generación de audiencia y a veces no necesariamente. Digo, no es una receta santa, sino simplemente un modo de encarar el planteo del medio. En segundo lugar, en general lo que ocurre en todas las comunidades es que todo lo que tenga poder tiende a ocultar la existencia de hechos o de sus propias acciones, tiende a ocultar su propia huella, ya sea en términos digitales, ya sea en términos reales. Esa es nuestra tarea como periodistas, en lo básico. Y hay una segunda tarea que es la información de servicios o la información que la comunidad considera de utilidad y que sobre esa base nosotros también tratamos de aportar algo a la agenda. Ejemplo,
situaciones que tienen que ver o con el tránsito, con el cambio de sentido de una calle, o lo que son las agendas de espectáculos, o lo que son las actividades deportivas de una comunidad. Nosotros también exploramos en ese sentido, y hay una tercera vía que tiene que ver con la demanda que uno observa a través de la analítica del sitio, que es que las audiencias locales no solo demandan temas locales, sino que en general demandan temas de interés público, sean locales, sean nacionales o sean internacionales. Nosotros aportamos tratamos de dar en el conjunto del contenido que ofrecemos de domingo a viernes, que es cuando sale el medio, es decir, desde las 6 de la tarde del domingo hasta la 1 de la mañana del viernes, tratamos de aportar como base contenido local, pero le aportamos una especie de lectura privilegiada, o de nuestra parte, le hacemos un aporte de otros temas, de selección de otros temas de carácter provincial o nacional que pueden ser de interés, como para complementar el uso del sitio. Esto en cuanto a nuestra estrategia de contenidos. Nosotros, en segundo lugar, luego nos vinculamos a través de las redes, básicamente con las audiencias y con lo que son, vía correo electrónico o vía telefónica con muchas de nuestras audiencias o nuestros lectores. La base de nuestro sitio en cuanto a la sustentabilidad, que es un esquema central de este planteo, de este panel, fue diseñado con la siguiente idea. Nosotros creemos que en el libro de cómo hacer un medio, uno tiene una gran cantidad de cuestiones que ya están predefinidas, porque han ido siendo probadas en distintos lugares del planeta, no solamente de aquí ni de Argentina. Por lo tanto, digamos que uno lo que tiene que aprender a hacer es a combinar esas herramientas. Me refiero, tenemos periodismo textual, periodismo audiovisual o periodismo radial, o más información o más entretenimiento, o una combinación de los dos, el uso de las redes, usar Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, etcétera, según las posibilidades del medio. Nosotros, en nuestro plan de negocios original, que es el que nos ha permitido estar vivos, ha sido en lo central plantear que, poder hacernos fuertes en una zona de expresión. Es decir, nosotros consideramos que con los recursos que teníamos y que podíamos captar, podíamos ser fuertes en lo que sería el periodismo, llamémosle básicamente textual, a través de la web, que incursionar en otras formas, con los recursos que teníamos. Sí lo hemos planteado como planteo de escala, el desarrollo, migración o incorporación de herramientas audiovisuales, pero eso está supeditado a tener recursos equivalentes para poder sostener esa producción en el tiempo. Ese plan de negocio se mostró acertado. Nosotros hemos podido crecer dentro de la oferta que tenemos, original, pero no hemos podido escalar hacia nuevos formatos, léase formato audiovisual o formato radial. Así que esto es básicamente en cuanto a la estrategia general. La otra cuestión que nosotros siempre tuvimos claro en este punto y que nos planteamos de entrada es que Córdoba uno tiene que plantearse siempre la lectura del contexto. Es decir, quienes actúan también informativamente. Recién Ezequiel lo planteaba, hoy uno cuando pone una noticia, según nuestro criterio, prima más que sea de interés general, universal, que sea exclusivamente local. Nosotros tenemos capacidad de profundizar las noticias locales y son las que tratamos de profundizar. Pero la audiencia en general es la local y la general de todo el país y de todo el planeta según las noticias. Por lo tanto, nosotros cuando ponemos una noticia circular, es una noticia que puede tener los 3 niveles de audiencia, por plantearlo básicamente. Y es lo que se expresa cuando uno lee o ve las analíticas. Por lo tanto, la definición allí es que
nosotros tratamos de hacer profundo lo que podemos hacer profundo y tratamos de ofertar un contenido de la mayor calidad posible a partir de herramientas como las que ha señalado Gabriel recién, o a partir de otros recursos como son las entrevistas, como son los documentos, etcétera, de temas de carácter nacional. Nosotros siempre nos planteamos en este caso también la idea de que nosotros, dado el contexto que tiene Córdoba, es decir, tiene medios muy fuertes, muy grandes, de mucha audiencia local y nacional, ejemplo, La Voz, Cadena 3, El 12, CBA 24N, la calidad y cantidad de los medios es alta, la instalación de marca es alta. Por lo tanto, nosotros partimos de la idea original de que podíamos ser un buen segundo medio, pero no un primer medio. Nuestro plan de inicio, de arranque de nuestro proyecto y nuestro producto ha sido que nosotros tenemos que ofrecer una segunda mirada, un segundo punto de vista u otro punto de vista, y desde ese lugar planteamos las producciones. Es decir, que no tratamos de competir, por ejemplo, en la inmediatez de lo que pueden ofertar otros medios de aquí de la ciudad, sino que tratamos de encontrar algunos temas donde podamos desarrollar algún nivel de profundidad mayor a nuestra oferta temática o a nuestra oferta de contenido, a veces de un mismo tema, para tratar de captar la atención y los lectores. Esa fórmula nos ha dado buen resultado, nos hemos instalado en ese sentido, hemos realizado tanto buenas coberturas como el abordaje de buenos temas, con buen impacto, y hemos construido una audiencia que creemos razonable. Justo estaba ahí, se colgó. Bueno, vamos a ver seguramente un problema de conectividad de Fabián. Ahí volviste, Fabián. ¿Ahí volvimos? Sí. Bueno, no, lo que decía Te que quedaste básicamente... cuando estabas contando la fórmula de Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola, sí, ojalá fuera la fórmula de Coca-Cola. Y ojalá Independiente tuviera una fórmula, pero nosotros estamos como Independiente. A veces ganamos, a veces perdemos. Y hace mucho que no ganamos títulos. En el caso nuestro partimos de esa lógica, de ese entender nuestras posibilidades, como para cerrar esta primera intervención. Es decir, nosotros no tenemos posibilidad de movida bajo el formato de realizar periodismo profesional, de hacer las mismas cosas que los grandes medios, pero podemos hacer algunas cosas. Nosotros tratamos de enfocarnos en ese plan y no salir de ese lugar. Esa idea o ese plan con esa idea y el tratar de mantener la frialdad en ese sentido, en no enloquecernos, es lo que ha permitido que el medio pueda crecer en cantidad de lectores o en su cantidad de usuarios y que pueda sostenerse en el tiempo. Nosotros, desde esa lógica de segundo medio, hemos podido construir una oferta razonable. También dentro de esa idea de periodismo local de interés general, y eso planteado como temáticas que puedan ser universales, planteo siempre este ejemplo. El día que, digamos, nosotros tratamos siempre de tener esta lógica de trabajo diario, cuando definimos los temas del día, o los temas de la semana. Pero cuando ocurre, por ejemplo, voy a poner el caso cuando murió Maradona, la agenda del día de la Argentina, del mundo, era Maradona, y nosotros tuvimos que abordar la agenda de Maradona por más que seamos un medio local. Muchas veces esa tensión entre lo local y lo general existe, y uno tiene que encontrar una respuesta para ofrecer o ofertar un tema razonable para esas audiencias. Nosotros producimos ese día una producción de creo que 15 notas, 12 notas, una cosa así, para trabajar sobre el tema de la muerte de Diego. Obviamente que los grandes medios sabemos que siempre
temas de estas características tienen una mayor potencialidad de oferta temática y de profundidad de esos temas. Pero la realidad es que ese día todo el mundo buscaba, cuando uno buscaba la palabra de búsqueda en los buscadores, cuando uno trataba de ver qué es lo que se veía y lo que se leía, era todo Diego. Toda la oferta nuestra de temática local que habíamos ofertado hasta ese momento era insignificante en cuanto a la demanda. Entonces, por eso focalizamos eso. Nosotros ese día encontramos dos temas en esa búsqueda de hallar algo particular para contar sobre Diego. Fue Maradona y el tango, y fue lo que Osvaldo Hueve, un periodista, un relator y periodista de la ciudad de Río Cuarto, había contado sobre Maradona en sus distintos encuentros con Diego y la relación que él tenía, los dos materiales que tuvieron mayor audiencia. Pero nosotros tuvimos que entrar, en ese caso, en la corriente de tráfico existente. Eso también existe, digamos, yo al principio planteaba, nosotros nos paramos desde el periodismo clásico, es decir, hay un tema determinado que debe ser explorado y lo exploramos, sin tomar en cuenta necesariamente las corrientes de audiencia. Esa es, digamos, la mayoría de las veces. Otras veces ocurre esto último que cuento y que obliga a que uno tenga que transformar el modo de desarrollar la tarea. Por lo tanto, hay prioridades, pero también están estas particularidades. Y una última reflexión, yo creo que la clave de la existencia de los medios locales tiene que ver con la existencia de un ecosistema informativo, es decir, la existencia de muchos medios de información de distintos niveles, planos. Tienen que existir los que, digamos, tiene que existir la necesidad de la sociedad de informarse y que haya una oferta razonable de un conjunto de medios. Si eso existe, otros medios pueden existir. Cuando el entretenimiento, por ejemplo, Netflix o cualquier plataforma on demand, voy a ponerlo hipotéticamente, si obtuviera el 100% de la audiencia de quienes intentan consumir algún tipo de contenido, nosotros no tendríamos lugar ni existencia. Por lo tanto, los medios locales dependemos de la existencia de medios nacionales y de otros medios globales. Y los medios globales también dependen de nuestra existencia. Es decir, de que nosotros podamos producir cosas a las que ellos naturalmente no pueden acceder, salvo cuando ven algún nivel de interés o de universalidad del tema que nosotros o los medios locales creamos a partir de nuestra existencia. Y sin nuestra existencia, esos temas probablemente no verían la luz. Por lo tanto, cuando hablo de ecosistema, hablo de eso, es decir, de la interdependencia, de la complementariedad, de la necesidad de que exista una demanda de información de parte de las audiencias. Y para que exista demanda también tiene que existir una oferta que la satisfaga. Y en esto se combina lo que la gente demanda y lo que nosotros podemos ofertar. No es una foto la demanda, la mayoría de nuestros grandes temas no han sido fruto de la demanda previa existente, sino fruto del... Bueno, vamos a ver si vuelve la conexión. Bueno, ahí Fabián nos estaba contando, bueno, en redacción y lo quiero tomar justo esta última parte que él estaba hablando, ¿no? Digo, estaba puntualizando en las audiencias y cómo tenemos tres modelos de medios diferentes acá. Digo, un modelo de medios que quizás, que es el ADN Sur, un modelo que está pensado en realizar contenido para las audiencias, en base a lo que reclama la audiencia. ¿Volvió Fabián? ¿Sí? Ahí está volviendo. Ahí estamos. Ahí está. No, simplemente yo lo cierro allí, era esa cuestión de interdependencia entre los distintos planos o modelos de oferta de contenido. Simplemente lo que decía era que, digamos, nuestros principales aciertos han sido aquellos que no estaban en la agenda, no necesariamente demandados por las audiencias, sino por grupos de interés o por la capacidad de los periodistas de hallarlos. Por lo tanto, lo que rescato es la capacidad del periodismo profesional para construir su propia demanda. Es decir,
la demanda, digamos, no solo se satisface por lo que pide, sino también, o por una foto que nosotros podamos tomar de eso que se pide, sino de la capacidad que nosotros tengamos también de hallar ese lado B, esa existencia de historias que no pueden ser conocidas por la gente común y que intentan ser ocultadas o por lo menos borroneadas por los sectores de poder, sean oficiales o sean privados. Volviendo al principio, lo importante es la huella que cada uno intenta contar y que el periodismo a veces tiene que separar o alejar el humo para tratar de encontrar efectivamente cuál es la verdadera huella y no la que nos quieren contar. Cuando nosotros hemos encontrado esos temas, hemos tenido más audiencia. Cuando no los hemos encontrado, hemos tenido menos audiencia. Bueno, Fabián, muchas gracias. Y acá vuelvo a retomar el tema de las audiencias, ¿no? Tenemos 3 modelos de medios diferentes en su metodología de trabajo, en sus contenidos. Digo, si bien todos están basados en la información local, todos destacan que la información local es lo diferencial de cada uno de ellos, ¿cómo están pensados diferentes? Uno pensado quizá el contenido para lo que buscan las audiencias desde lo local, satisfacer desde lo local esos que buscan las audiencias. Otro que está mucho más relacionado en la segunda lectura, que es el caso que nos estaba contando Fabián. Ellos han decidido ser un medio de segunda lectura, y han apuntado que esa segunda lectura se base en la calidad de los contenidos y en tratar de identificar esos temas que no están en la agenda, que no están en la agenda de lo que quiere la audiencia y cómo han tenido éxito desde ese punto. Y después el caso de Solo Local, que nos está hablando de hipercalidad quizás, ¿no? 3 contenidos por día, ¿no? Son los que están... 3 contenidos por día, digo. Estamos hablando de contenidos de sumo valor para una audiencia que quizás en la oferta diaria de medios no tiene esos contenidos. Entonces, tenemos 3 estrategias diferentes de las cuales abordar cómo llevar un medio digital desde lo local. Yo lo que les quería preguntar es, en esta vorágine, ¿cómo soportar la vorágine de querer tener más visitas, de querer ver que las notas se leen más y de querer llegar más, ¿no? Digo, esa vorágine que imprime lo digital, digo, o que imprimen los grandes medios digitales y los modelos que quizás no son los locales, sino son los más abarcativos. ¿Cómo soportarla o cómo traducirla para que eso no termine moviéndonos o corriéndonos de una estrategia, llevándonos a una estrategia equivocada? Sí, nosotros hace un tiempo decidimos, por ejemplo, bajar el volumen de contenido diario y concentrarnos más en que el contenido que subamos tenga, aunque sea un porcentaje X, de calidad y de trabajo un poco más concentrado. Tenemos un sistema de breaking news que, digamos, ADN Sur creció a la luz del breaking news, se diferenció de los otros medios que tal vez eran estructuras de diarios o de radios o de canales de televisión aplicados a digital. Nació como una estructura de breaking news y en el sentido de, una vez que nosotros identificamos el interés de la audiencia por la temática, aplicamos a esa temática. Eso no quiere decir que busquemos todo el tiempo el recurso fácil de la audiencia, pero por ejemplo, si encontramos un fallo judicial que habla de un pozo de petróleo abandonado a 150 metros de una escuela, que tiene una potencialidad en la cual la justicia obliga a que ese pozo sea completamente abandonado y cerrado, nos lleva a un trabajo de investigación que eso nos deja a la marca un poco más pegada en las necesidades de la audiencia en cuestiones comunitarias más de la diaria. A ver, la vorágine de la nota, el truco, lo que podemos decir, la nota fácil, lo que sabemos que va a medir, lo vamos a tener siempre.
Nuestro desafío es siempre tratar de identificar por dónde podemos diferenciarnos de esa audiencia fácil. Porque si bien nosotros no nos vamos a quedar afuera de cuando se muere Maradona, ir a buscar el contenido de Maradona relacionado con lo local, que de hecho, lo decía recién el colega, a nosotros nos sirvió mucho recopilar material de Maradona en Comodoro Rivadavia, que había quedado completamente olvidado en el archivo de todos los medios. Insisto, yo creo que la calidad de la instalación del contenido que trabaje en pos de instalar la marca como una visibilidad más fuerte es la mejor herramienta que tenemos para mirar hacia adelante, porque en cuanto el contenido se abarate o vayamos a buscar el título fácil o vayamos a buscar el contenido que pique, estamos perdiendo la batalla. No nos estamos dando cuenta porque el numerito del Analytics va a dar para arriba, pero tal vez no nos estamos dando cuenta que estamos comprando con métricas fáciles nuestro propio destino, porque no hay manera de soportar la vorágine sin entender que es justamente eso, una vorágine, un espacio donde uno resuelve rápido y piensa menos. Yo creo que hay un equilibrio, nosotros creemos que hay un equilibrio, nosotros trabajamos en pos de mantener ese equilibrio. Encontramos en el espacio de los domingos, un espacio en el cual nosotros entregamos un diario de domingo con notas de análisis político, con notas de adelantos políticos, con notas de profundidad de investigación y una revista con historias de vida, personajes y recuentos históricos de hechos y lugares y historias locales. Entonces, la vorágine es lo que nos tiene que dar la pauta de para dónde salimos. Yo creo que con la generalización y la globalización de los temas locales es una buena medida para no entrar permanentemente en la vorágine. Porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Y a Gabriel y también a Fabián les quiero preguntar cómo llevan a la calidad de los contenidos, tanto Fabián buscando esa segunda lectura y ustedes hoy ahora volcándose más a la opinión, ¿no? ¿Cómo encontraron esa beta, cómo determinaron que esa beta les servía para la sustentabilidad del negocio, saliendo de ser un generalista, de producir y producir y producir, como quizás es el caso de medios locales generalistas, como el caso de ADN Sur? Sí, yo creo que la calidad está un poco en lo que describías, perdón, como marca o por lo menos como una señal de lo que ofrece Solo Local a partir de sustentar cada cosa que contamos o expresamos en los documentos, ¿no? En el documento muchas veces está la perla que después uno tiene que mantenerla y hacerla brillar, y ahí está el juego del texto que uno le pone como para rodear a esa perla, y después cómo apela a todas las herramientas de los motores de búsqueda como para que ese mensaje llegue, ¿no? Me parece que la búsqueda de la calidad va por ahí, y eso lo notamos en que tenía repercusiones en la comunidad, porque nos demandaba cada vez más material de ese tipo. Así que creo que la búsqueda estuvo por ese lado. Y después en la interacción con la comunidad, ¿no? No dejamos nunca de estar en red social que surgiera, y fueron muchas apareciendo en toda esta etapa, ¿no? Instagram ni existía en ese momento. Y no solo la interacción tiene que ver básicamente con la respuesta, ¿no? Con no dejar en el aire la inquietud de aquel vecino que llama, que consulta por alguna cuestión, y si podemos responderla a través de un contenido mucho mejor, pero también la respuesta a través de un simple no sabemos o lo vamos a investigar, o guiarlo a través de otro lado para que pudiera buscar, eso también resultó. Y después los vaivenes que fue teniendo el medio, como les decía, nunca nos planteamos en lograr 3 artículos de calidad por día, eso iba surgiendo en función de lo que encontrábamos y el tiempo que teníamos para desarrollarlo. No podría dar a Solo Local como un ejemplo de sustentabilidad, porque nunca la logramos sostener de una manera
uniforme y continua, ¿no? Quizá tenga que ver con que por razones editoriales nunca estuvimos dispuestos a recibir pauta oficial, que es la que hoy, por ejemplo, en la comunidad periodística de Bahía Blanca sostiene el 90 y pico % de los medios, tampoco pauta asociada a industria petroquímica, que es una de las más fuertes en Bahía Blanca por toda la cuestión de medio ambiente y cómo implica eso en la cobertura, ¿no? Y ahí puede haber alguna explicación de por qué la sustentabilidad habría que tomarla como un contraejemplo, el caso de nuestro sitio, para ver por qué no logró su sustento, ¿no? Y que fue derivando en acostumbrar a la audiencia a encontrar, si no es posible, 2 o 3 contenidos por día, bueno, ofrecerles uno por semana con calidad o, como hacemos ahora, con análisis. Creo que, en definitiva, y para resumir un poco lo que decía Fabiani hablando de ecosistemas, ¿no? Uno, si tiene bien claro que no puede ser un tiburón, bueno, puede ser un buen pez espada, ¿no? Y los dos conviven dentro de ese ecosistema. O si estamos hablando del ecosistema aviar, ¿por qué no recordar a Gabo García Márquez y ser un buen moscardón y no un águila?